Muy buenas noches para todos. Entonces vamos a continuar con la guía ofimática 2. Entonces tenemos el trabajo para la segunda semana y lo vamos a trabajar mediante un archivo que se llama ofimática 2 buscar B y condicionales. Bueno, estos dos temas pues son importantes a la hora de desempeñarse o desenvolverse en el programa y trataremos de que usted replique lo mismo que le estoy planteando acá. Por ende le voy a compartir el archivo de trabajo para que usted haga los mismos ejercicios y afiance el conocimiento. Muy bien, entonces para entender el primer ejercicio o para entender lo que hay que hacer, vamos a darnos cuenta que tenemos diferentes hojas en el programa y esas diferentes hojas pues nos plantean ejercicios diversos. Entonces la idea es que hay unas que tienen el mismo color, pues entonces se van a trabajar de forma conjunta y una necesita de la otra. A lo largo del video les voy a ir mostrando cómo se puede realizar. Muy bien, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar la primera hoja, en este caso sería el ejercicio introducción 1, y lo que nos está diciendo es cree una fórmula para evidenciar el cumplimiento. Esa sería la primera actividad. ¿Qué nos pide la base de datos? Que pongamos en esta casilla cuál es el cumplimiento, entendiendo que este empleado, que aquí nos dan un simple código, tiene una cuota de ventas, o sea, una meta, y tiene unas ventas logradas, o sea, lo que efectivamente hizo, y nos piden determine a qué porcentaje fue el que cumplió esta persona. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a mostrar esta pequeña formulita que está en la parte derecha del documento, del archivo. Todos los indicadores de gestión que tenga una empresa se trabajan de la siguiente forma. Les muestro. Todo indicador de gestión se mide en términos de lo que se logró dividido la meta. Es una fórmula estándar, normalmente siempre se establecen así los indicadores de gestión, no tiene mayor ciencia y entonces vamos a tratar de replicarla aquí en el cumplimiento. Entonces, si recordamos la fórmula, simplemente ponemos el igual y nos dice lo que se logró. Entonces tenemos la celda C3 dividido la cuota de ventas, que sería la meta, ¿sí? Entonces logrado dividido la meta, enter. Listo, muy bien. Si aquí de pronto el formato nos falla, recuerde, si de pronto nos sale así, recuerde que simplemente en la parte superior en el menú inicio puede decirle cambiar y sabe que eso es un porcentaje. De forma automática el cambio ya nos está indicando que este empleado cumplió el 92%. Efectivamente se ve y es claro. ¿Por qué? Porque tuvo unas ventas inferiores a la cuota pactada. Muy bien, lo que vamos a hacer es arrastrar la fórmula, ya lo sabemos hacer, en la parte inferior derecha de la celda, dos veces clic y automáticamente ya tenemos todos los porcentajes. Muy bien, voy a garantizar de que todos los porcentajes estén seleccionados para continuar con el siguiente paso de la actividad. Todos deben de estar seleccionados, únicamente los porcentajes. Entonces nos dice, paso 2, cree un semáforo con colores donde indique lo siguiente. Primero que todo, las personas que cumplieron mayor al 100%, póngale un verde oscuro. Listo. Un verde claro, los que fueron iguales a 100. Amarillo, a las personas que tuvieron un cumplimiento entre el 99.9 y el 60%. Y rojo, aquellas personas que estén por debajo del 60%. O sea, esto nos va a permitir identificar desempeño en una fuerza de ventas. Perfecto. Entonces, como les dije anteriormente, tienen que estar seleccionados los porcentajes y vamos a hacer uso de esta herramienta que está en la parte del menú inicio, se llama formato condicional y vamos a tratar de ir paso a paso poniendo los diferentes colores. Obviamente es un trabajo muy engorroso si no lo hacemos con la ayuda del programa porque nos va a tocar empezar a colorear de forma aislada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, formato condicional y vamos a mirar, la primera nos dice mayores al 100%, póngale un verde oscuro. Y aquí donde dice resaltar reglas de celda, pues la primera opción es mayor que. Vamos a hacer uso de esa, vamos a dar clic
y simplemente replicamos la condición, aplicar formato a las celdas que son mayores al 100%, y en esta parte vamos a tratar de buscar el color. Entonces yo voy a ir aquí a formato personalizado, yo sé que aquí no hay un verde oscuro, ya lo tengo identificado, entonces voy a formato personalizado y acá donde dice relleno, ¿sí? A todos les va a aparecer aquí en fuente, me va a parar aquí en relleno y voy a tratar de buscar un verde oscuro. Listo, perfecto. Si le quiero cambiar el color de la fuente o el tipo de la fuente, pues ya lo puedo hacer por acá. Listo, simplemente el relleno, aceptamos y aceptamos. Entonces ya puedo identificar que aquellos porcentajes que sobrepasan el 100% están subrayados. Sin quitar la selección, voy a continuar con la siguiente condición. Voy a formato condicional nuevamente. Nos dice, para aquellos valores que sean iguales a 100, entonces voy a buscar la opción que dice es igual a, me dicen que es igual a 100, y acá en las opciones voy a buscar la opción que dice verde, con texto oscuro. Yo ya sé que eso es un verde claro, simplemente lo selecciono y acepto. Listo. Continuamos con la siguiente condición, amarillo, ¿cierto? Cuando es entre 99.9 y 60. Formato condicional, vamos a esta opción que dice entre, porque nos va a permitir poner dos valores. Entonces, entre, vamos a poner 99.9% y 60%. Listo. Entonces, estando ahí, tenemos que hacer una pequeña validación. Por ejemplo, Excel en ciertos trabajos va a trabajar con punto y en otros va a trabajar con coma. Por ejemplo, poniendo esta condición, vamos a ponerlo en amarillo. Entonces buscamos la opción amarillo. Listo, perfecto. Entonces aquí estamos viendo que con el punto está trabajando y nos está poniendo en amarillo algunas de las celdas que corresponden a este rango. Listo. Vamos a ver, yo lo voy a cambiar aquí por coma. A ver qué pasa con el trabajo, sigue funcionando. Igual, se lo voy a recomendar, trabajemos lo mejor con coma para que no tengamos inconvenientes futuros. Listo, entonces aquí donde está 99,9, dejémoslo con coma, aceptar. Listo, va a hacer una pequeña validación, efectivamente esté ocurriendo, veo que sí está resaltando de la forma adecuada. Muy bien, continuamos. Nuevamente vamos para la última condición, nos dice 60% para los valores que estén por debajo de 60%. Entonces vamos a es menor y vamos a poner el condicionamiento es menor a 60% y tenemos de forma automática pues el texto en rojo, aceptamos. Y vamos a hacer una pequeña validación de que efectivamente funciona. Listo, y efectivamente pues estoy viendo los diferentes porcentajes. Igual si quiero hacer una pequeña revisión, voy a hacer una pequeña modificación en esta primera celda y lo que voy a hacer es simplemente tratar de cambiar el número. Voy a poner 20%, se pone en rojo, voy a poner 80%, se pone en amarillo, voy a poner 100%, se pone en verde claro, y voy a poner 120%, se pone en verde oscuro. Listo, perfecto. Vuelvo y aplico la fórmula como estaba la división inicial y nos vamos a dar cuenta de que en ninguno de los casos está el verde claro. El simple hecho por qué no se da el verde claro es porque ninguno cumplió al 100% igual. Pero igual ya hicimos la prueba de validación que nos indica que efectivamente está funcionando nuestro semáforo. Perfecto, entonces vamos a terminar el ejercicio. Nos dice, tercer paso, cruce de bases de datos con una tabla
con una tabla del ejercicio 1 para completar el nombre. Muy bien, en este caso no será con la base de datos que dice ejercicio 1, sino del que dice introducción 2. Introducción 2, que también es la que está aquí coloreada en verde. Muy bien, vamos a irnos a esa hoja y vamos a entender un poquito qué es lo que nos está pidiendo. Acá tenemos los mismos códigos de esos empleados, obviamente pues no están en el mismo orden, y tenemos los nombres, nos dice cuál es la línea de producto. Voy a agrandar esto un poquito para que se vea mejor. Lo que tenemos son dos bases de datos semejantes, simplemente que lo único que está cruzando entre ambas bases de datos es el código del empleado, lo único que tienen en común, y lo que le está diciendo es que trate de llevar estos nombres a la otra base de datos. Esta tiene entonces línea de producto, cuál es el cargo, efectivamente la persona es vendedora y tiene un salario. Me voy a volver a la hoja 1, al ejercicio. La idea es poner el nombre de este empleado, ¿cierto? Del empleado con código 1011. Si yo no conozco la fórmula buscar V, pues me tocaría venir de forma manual y tratar de identificar cuál es el empleado con código 1011, buscarlo, y obviamente pues me voy a demorar cierto tiempo, inclusive control B. Haciendo control B voy a buscar al empleado 1011, aquí lo tenemos, se llama Miguel. Entonces me tocaría llevar el dato de Miguel y ponerlo acá, pero entonces obviamente pues es un trabajo muy engorroso y no lo vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de utilizar una fórmula que se llama buscar V. Buscar V lo que hace es cruces entre bases de datos, viene y busca acá en esta base de datos la información que necesito, y para eso tengo que entender entonces los parámetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a parar acá en esta primera celda, y siempre que usted necesite diligenciar una base de datos y que otra base de datos tenga esa información que usted requiera, pues usted no se va a poner a buscar uno a uno. Usted lo que va a hacer es simplemente cruzar información. Me voy a parar acá y vengo acá, voy a insertar una función, una fórmula, y vamos a tratar de buscarla. Entonces aquí en la parte de arriba dice buscar función, vamos a escribir la palabra buscar V. Listo, le decimos ir y inmediatamente pues nos busca las fórmulas relacionadas. En este caso es buscar V y aceptamos. Este cuadro de diálogo nos va a ayudar a aplicar esa fórmula. Simplemente tenemos que seguir estos 4 pasos. Bueno, primero que todo vamos a entender algo. Dice que estamos buscando un valor. Sí, efectivamente estamos buscando un valor. Y el valor que estamos buscando es este empleado de acá, ¿sí? El código 1011 que se encuentra ubicado en la celda A3. Entonces usted lo único que va a hacer es separar en valor buscado y va a seleccionar el código del empleado que está buscando, tal cual lo hicimos ahorita. Listo. ¿Dónde está buscando ese empleado? Aquí dice matriz buscar en, que es el siguiente paso. Dele clic ahí y lo que tenemos que hacer es seleccionar la base de datos donde está la información. En este caso lo que nos están pidiendo es el nombre. Entonces por ende tenemos que ir a buscar en dónde está el nombre. Entonces lo que vamos a hacer, nos paramos aquí en buscar en y vamos a remitirnos a la hoja que dice introducción 2. De forma automática, vea que aquí le está diciendo, pues se la va a buscar en una matriz o en una hoja que se llama introducción 2. Efectivamente está la información. Usted lo que va a hacer es, va a seleccionar desde los títulos. En este caso voy a hacer uso de estos datos de acá, bueno, inclusive hasta el nombre. Simplemente necesitaríamos el nombre. ¿Por qué? Porque no necesito ni la línea de producto ni el cargo. Entonces hagámoslo así más sencillo. Me voy a parar acá y puedo seleccionar de forma manual
o me puedo parar en los títulos, simplemente selecciono los dos títulos que necesito, voy a hundir las teclas Control y Shift. Control y Shift son las dos teclas que nos permiten seleccionar de forma rápida. Quien no sepa cuál es el Shift, es la tecla superior a Control, una flecha hacia arriba, y una sola vez hacia abajo va, sin soltar Control y Shift, va a seleccionar entonces la basecita de datos. Inclusive aquí usted puede ver unos bordes, usted puede ver los bordes de selección que le indican que ya seleccionó todos los datos. Perfecto. Adicional a eso, ya aquí tenemos entonces como las coordenadas de la basecita de datos. Dice que desde la celda A2 hasta la celda B157, ahí está toda la información. Le voy a pedir que por favor seleccione ese rango de celdas, desde A2 hasta B157, y voy a hundir la tecla F4, que ya lo habíamos visto en un video anterior. Eso sirve para fijar una base de datos. Quiere decir que cuando yo arrastre la fórmula buscar V, pues no se me vaya a desplazar esa base de datos donde está buscando y siempre sea la misma. Muy bien. Adicional a eso, en el tercer paso nos dice que pongamos un indicador de columnas. El indicador de columnas, acá en la parte de abajo nos explica, es el número de la columna donde está la información que yo deseo traer, ¿sí? Entonces, si usted ve, nosotros necesitamos el nombre. Y en esa selección anterior, ¿qué columna o qué número de columna era el nombre? Es muy sencillo, la número 1 era el código del empleado y la número 2 sería el nombre. Entonces simplemente escribe el 2. Obviamente hay que tener como la noción en qué posición está ubicada la información que necesito traer. Y por último nos dice ordenado. Siempre vamos a poner la palabra falso. Vamos a escribir falso. ¿Por qué? Porque falso nos va a traer la coincidencia exacta, ¿sí? No nos va a traer una coincidencia aproximada. Algo aproximado podría ser, aquí aparece el código 1012. Entonces nos puede traer la información del 1012 o del 1013 o del 1010, y la idea es que nos traiga la información del 1011. Entonces ahí quedó completada nuestra fórmula del buscar V. Voy a repetir el paso con una siguiente para que quede un poco más claro. Aceptamos. Simplemente aceptamos. Y efectivamente pues el empleado se llama Miguel, como lo habíamos visto ahorita. Volvemos a hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo más explícito en una segunda. Obviamente pues no es necesario repetir el proceso, simplemente arrastrar, pero vamos a hacerlo para que quede más fácil el afianzamiento. Y tenemos que el buscar V ya lo tenemos ahí en las fórmulas recientes. Aceptamos. Entonces recuerde, usted está buscando un empleado. En este caso ya está buscando al empleado 1012, que está en la celda A4. ¿Sí? Mucha coherencia con esto, muchachos. Usted en este renglón, que sería la fila 4, está buscando al empleado de esa fila, no está buscando a otro diferente. ¿Sí? Entonces ahí estoy buscando al 1012, que sería el 1012, ahí sería la celda A4. Nuevamente, ¿dónde está la información? ¿O dónde está la base de datos de donde usted va a traer la información? Entonces aquí en matriz buscarén me remito a la hoja de introducción 2 y vuelvo y le explico el paso de seleccionar. Simplemente usted selecciona el título, ID y nombre, y como lo veamos ahorita, título, ID de empleado sería el 1 y el título de nombre sería el 2. Ese sería el indicativo de columna. Pero entonces para la selección simplemente voy a seleccionar esos dos títulos. Si usted quiere lo hace de forma manual. Aquí estoy seleccionando de forma manual, me demoro un poquito más,
pero también es válido, vea que sale la misma selección A2 y B157, y la otra podría ser como se lo expliqué ahorita, simplemente selecciono los dos títulos de ID de empleado y nombre, hundo las teclas Control Shift sin soltarlas, la flecha hacia abajo, usted quiere que la selección se dirija hacia abajo, entonces selecciona hacia abajo y tiene la misma selección. Recuerde fijar ese rango de celdas de la tecla F4. Para los que tengan de pronto computadores un poco más modernos, no funciona con la tecla F4, sino que necesita función, hundir la tecla Fn y la F4. Muy bien. Y si no nos da, pues simplemente ponemos los pesos manuales, los símbolos de pesos manuales, que sería en la letra y en el número, antes de cada uno de ellos. El indicador de columnas, pues ya sabemos que es la columna 2, ahí están los nombres, y por último, falso. Aceptamos y ya tenemos entonces el nombre de la segunda persona. Ya lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo y ya tenemos los nombres de todas las personas dentro de la base de datos, ¿sí? Inclusive que por aquí tenemos unos códigos repetidos y traen el mismo nombre efectivamente. Listo. Una forma rápida de completar bases de datos, fundamental en cualquier organización. De hecho, es una de las fórmulas más utilizadas y más usadas en las organizaciones. El truco fundamental es la fijación. Aquí ya nos muestra la fórmula, cómo se realizó, cómo está parametrizada. Y lo más importante es la partecita de fijar la base de datos donde estoy buscando. ¿Por qué? Yo le voy a dar una noción del por qué. Lo voy a hacer aquí, le voy a quitar los signos pesos, quitándole la fijación. Y vamos a ver que nos van a salir un poco de errores porque la base de datos se desplaza también. Listo, vamos a ver si efectivamente. Ya que tenemos unos errores y no nos está encontrando la información. Entonces, muchas veces no es porque la información no exista, sino que está mal planteada esta fórmula. Es fundamental ponerle el F4. Cuando hago uso del F4, pues ya puedo evidenciar que no tengo ningún error. Listo. De esa forma se desarrolla entonces la actividad introducción 1 y la idea es que eso nos dé pie a la realización de la actividad en introducción 2. ¿Qué nos van a pedir en esta actividad? En esta actividad le van a decir que también complete esta base de datos y para eso lo primero que tiene que hacer es traer el cumplimiento, ¿cierto? Las instrucciones indican que con la fórmula buscar v vamos a traer el cumplimiento de este empleado. Ese cumplimiento ya lo determinamos en la base de datos anterior, fue la primera fórmula que aplicamos y vamos a empezar como por esa instrucción. Sí, permítanme, yo corro estos comentarios un poquito de acá para que podamos continuar. Muy bien, entonces acá tenemos el cumplimiento. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, función buscar v y vamos a traer la información que está allá. Entonces, ¿a quién está buscando? Valor buscado. En este caso estamos buscando el valor que está en la celda A3, ¿sí? Que sería el empleado con código 8022. ¿Dónde lo vamos a buscar? Entonces ya cambia la base de datos. El cumplimiento está en la hoja introducción 1. Nos vamos a venir para introducción 1. Y en este caso la selección se debe de ampliar hasta el título cumplimiento. ¿Sí? Porque efectivamente usted necesita el título cumplimiento. Y de una vez seleccionando, vamos a seleccionar todos los datos. Recuerde fijar las celdas, muy importante,
Entonces utilizamos el F4 y el indicador de columnas. Conforme a lo que habíamos visto en el indicador de columnas, sabemos que el cumplimiento está en la columna número 4. ¿Por qué? La 1 era del código del empleado, la 2 era de la meta, la 3 era de la venta que se había logrado y en la cuarta posición estaba entonces el cumplimiento que usted ya había determinado. Entonces, indicador de columnas la 4 y recordemos que es siempre falso. Aceptamos y aquí nos sale un 1 en pesos. Recuerde que simplemente que cambiemos a formato de porcentaje y una vez tengamos eso podemos arrastrar nuestra fórmula y ahí tenemos el cumplimiento. Continuando con la actividad, entonces vamos a ventas logradas, que también está resaltado en amarillo, y también lo debemos de traer la información a esta base de datos. Entonces ya sabemos que las ventas logradas están en la hoja introducción 1. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos nuevamente a la función, insertamos la función, buscar V, aceptamos y nuevamente el proceso es repetitivo, pero en este caso lo único que va a cambiar es el indicador de columnas. Entonces estamos buscando al empleado 8022, que está en la celda A3, correspondiente pues a esa misma celda de ventas logradas. En la matriz, entonces vamos a ir a seleccionar la base de datos que tenemos en introducción 1, venimos acá y recordemos que entonces debemos seleccionar. En este caso la selección solo sería hasta ventas logradas, pero de forma indistinta vamos a hacerlo hasta cumplimiento y vamos a seleccionar todos los datos. Listo. Recordemos la fijación que se debe dar acá en esa matriz con la tecla F4. Perfecto. Y el indicador de columnas, estamos hablando de ventas logradas. Entonces la primera columna era el código del empleado, la segunda era la cuota de ventas o la meta, y la tercera columna era la correspondiente a las ventas que se habían efectuado. Entonces sería el indicador de columnas 3, ya que es la columna 3, y por último terminamos con falso y aceptamos. Listo, perfecto. Aquí si queremos démosle símbolo de plata y vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Perfecto. Entonces hasta ahí completamos nuestro buscar V. Aquí hay dos pequeños comentarios que dicen que se utiliza una fórmula condicional para diligenciar el tema de comisiones. El tema de comisiones, y aquí simplemente le dicen es que si la persona tiene comisión sí o no. Pues normalmente las personas tienen comisión cuando su cumplimiento es 100% o mayor a 100. Listo. Entonces acá lo que tenemos que hacer es utilizar una fórmula que se llama si condicional. El si condicional lo que va a hacer es utilizar este parámetro de cumplimiento, evaluarlo y indicarnos si efectivamente la persona cumple el parámetro que sería las ventas el cumplimiento del 100% mayor al 100 y nos indicaría si sí o si no. Muy bien, vamos a hacerlo. Recuerde que lo primero que tiene que tener muy claro para crear una fórmula condicional es el tema del parámetro lógico, o sea, el planteamiento que le estoy dando. Le estoy diciendo que las personas tienen derecho a comisión y si van a comisionar cuando el cumplimiento es 100% o mayor a 100. Perfecto, entonces venimos acá a funciones y por acá encontramos la fórmula sí. La fórmula sí es la que nos va a permitir hacer entonces el procedimiento. Aceptamos y tal cual le estaba diciendo, pues aquí usted tiene que plantear una prueba lógica y siempre que se plantee la prueba lógica, pues usted tiene que comparar una celda de la base de datos. Si no utiliza una celda de la base de datos, pues nunca va a obtener resultado alguno. Entonces aquí lo que a usted le interesa es, vamos a seleccionar el cumplimiento, en este caso el primer cumplimiento está ubicado en la celda F3 y como le decía yo ahorita, si ese cumplimiento
es mayor, es igual o mayor, es igual. Vamos a buscar en el teclado la opción de mayor, este es menor, mayor, mayor, ¿sí? Estamos indicando mayor, o sea que si ese porcentaje es mayor a 100%, pues en el caso de que eso se cumpla, inclusive aquí me está diciendo que no es válido, vamos a ver por qué, a ver si de pronto es por la posición del igual. Sí, efectivamente, entonces siempre debemos de poner acá mayor y posterior el igual, ¿sí? Porque aquí me estaba diciendo que era inválido. Entonces aquí donde dice valor si verdadero es qué pasa si esa prueba lógica se cumple. Entonces yo le digo, si el cumplimiento de la persona es mayor o igual al 100%, en el caso afirmativo o verdadero, pues esa persona sí va a comisionar. Entonces lo que vamos a hacer es entre comillas, vamos a poner la palabra sí y es muy importante cuando vamos a utilizar textos poner las comillas en estas pruebas y condicionales. Y por último sería no en aquellos casos donde no se cumple la prueba lógica. Entonces le explico un poco. Aquí cuando la persona cumpla la prueba lógica, pues obviamente pues va a tener un sí, y si eso no se cumple, o sea que el porcentaje es inferior a 100%, pues simplemente le va a indicar que no. Aceptamos, y en el caso de esta primera persona tenemos un cumplimiento del 96, pues obviamente no va a tener derecho a la comisión. Arrastramos y ya tenemos nuestra fórmula condicional. Culminando, vamos a continuar entonces con el otro condicional, con la misma fórmula así. Aquí, por ejemplo, nos están diciendo, dele el 5% o otórguele el 5% a ese vendedor que haya cumplido. Aquí ya tenemos los parámetros de sí y no. Entonces vamos a tratar de hacer un planteamiento lógico con esos sí y con esos no. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nuevamente insertamos la función sí, aceptamos, y la prueba lógica será la siguiente. Entonces vamos a poner que si en la celda G3, que fue donde hicimos nuestro anterior condicional, es igual, entre comillas vamos a escribir de la forma más parecida posible a los sí que pusimos anteriormente. Entonces, si en esa celda dice sí, pues ¿qué va a pasar? Que le calcule la comisión. Entonces aquí, en el valor sí verdadero, lo que vamos a hacer es que el valor de la venta lograda, que es la celda H3, se multiplique por el 5%. Y en el caso de que en esa celda no diga así, pues entonces obviamente por descarte va a decir no, que ponga un 0. Ese es el planteamiento. Entonces vuelvo y lo explico. Prueba lógica, si en la celda G3, que fue donde pusimos si la persona comisiona o no, dice sí, entonces en el caso de que eso se cumpla y sea verdadero, pues entonces multiplique las ventas, que sería la celda H3, por el 5%, y pues si dice otra cosa diferente así, pues no sirve y póngale 0 porque no tiene derecho a comisión. Aceptamos, y como vemos en el no, pongámosle signo de plata, entonces aquí nos queda la fórmula, arrastramos y vamos a ver que en todos los campos que dicen sí, efectivamente se calculó la comisión. Donde dice no, pues efectivamente quedó el campo en 0, tal cual lo parametrizamos. Y por último, el total a pagar simplemente sería la sumatoria. Vamos a sumar el salario más la comisión. En este caso, pues tiene 0, pero la idea es que hay otros que sí comisionan, entonces la idea es que no sume. Entonces aquí tenemos el resultado de este primer vendedor y arrastramos la fórmula. De esa manera muy sencilla hemos diligenciado toda la base de datos. De una forma completa hemos diligenciado dos bases de datos valiéndonos de las fórmulas sí condicional, de las fórmulas condicionales de Excel y la fórmula buscar V. Espero que haya quedado claro el ejercicio. En caso
de que necesiten asesoría adicional, pues ustedes saben que están en contacto directo conmigo. Muchas gracias.